Los cofundadores se enfrentan a problemas de dinero. El mensaje del Club de No Bebedores de Licor de Akron se había extendido ya a los pueblos cercanos como Kent y Canton, y fue probablemente a principios de 1937, cuando poco a poco empezaron a llegar unos pocos prospectos de Cleveland. Al principio fue en parejas y tríos. Para 1939, eran 2 coches llenos de ellos. Bobé recordó que en 1937 Jane S. estaba ya haciendo el viaje de 55 kilómetros para asistir a la reunión en casa de T. Henry, aproximadamente cuando él se inició. Pintoresca y vivaz, con un fino sentido del humor, se dice que Jane fue la primera mujer en el área que llegó a lograr cierto tiempo de sobriedad, o sea, unos pocos meses. Los veteranos recordaron su historia de haber sido dejada sin vigilancia por su esposo para que supervisara la colocación del papel tapiz de un cuarto. El problema fue que ella y el colocador de papel comenzaron a beber. Cada vez que él empezaba a colocar un rollo de papel, uno de ellos le ofrecía un trago al otro. Cuando su esposo llegó a la casa esa noche, tanto Jane como el empapelador estaban inconscientes, rodeados de botellas vacías, como su esposo se lo contó después, y cubiertos por completo de tiras de papel y pegamento. En noviembre de 1937, Hugh Wilson fue a un viaje de negocios que le permitió hacer un alto en Akron. Bobé recordó que fue entonces cuando lo vio por primera vez. Te habías comprado un traje nuevo, le dijo a Hugh posteriormente. No sé qué ha estado usando antes, pero esto debió haber sido algo desacostumbrado, ya que documento lo festejó mucho. No puedo recordar si entonces llevaste o no tu violín, pero si acaso no lo llevaste, te la habías ingeniado para conseguir uno. Los escritos de Hugh registran el día en que se sentó en la sala con documento, contando las recuperaciones. Un sólido núcleo de casos muy desesperados, de su última menos oportunidad habían estado sin beber para entonces un par de años, dijo. En total, calculamos que más de 40 alcohólicos estaban permaneciendo secos hasta la médula de los huesos. El doctor Bob y Hugh se dieron cuenta de que se había iniciado una reacción en cadena, y que podía concebirse que un día diera la vuelta a todo el mundo. Lloramos de verdadera alegría, dijo Hugh, y Bob, Anne y yo inclinamos las cabezas dando en silencio las gracias. Hasta ese momento, los prospectos habían llegado hasta los fundadores desde otras ciudades. Ahora, la cuestión era si por ventura todo alcohólico tenía que llegarse a Akron o Nueva York para lograr estar sobrio. ¿Sería posible llegar hasta los alcohólicos que estaban lejos? ¿Le era posible a la fraternidad crecer rápidamente y sin desviaciones? Aquí fue donde Hugh empezó a pensar en establecer una cadena de hospitales de paga, en colectar dinero, en misioneros a sueldo y en escribir un libro de experiencias que llevara el mensaje de recuperación a otras ciudades y otros países. Con lealtad, el doctor Bob se puso al lado de Hugh sobre la necesidad de un libro, pero estaba francamente en duda acerca de los hospitales, los misioneros pagados y la recolección de fondos. Se preguntaba qué podían hacer estas complicaciones al espíritu de servicio de AA, que no tenía ataduras. Fue él quien sugirió que trataran el asunto con los demás miembros de Akron. A pesar de sus dudas, el doctor Bob me respaldó fuertemente, en especial acerca de la necesidad del libro, dijo Hugh. Una sólida minoría sintió que ellos perderían la buena voluntad de los alcohólicos, los que pensarían que AA era un grupo de extorsionadores si acaso llegaban a entrar en el negocio de los hospitales. Estos miembros creyeron en que la base del programa era el servicio voluntario, sin ningún costo ni obligación. Ellos pensaron también que la fraternidad debía evitar la publicidad. Un miembro recordó tímidamente que los 12 apóstoles no habían necesitado literatura. Fue una sesión larga y duramente peleada, pero juntos, Hugh y Bob persuadieron a una raquítica mayoría de los 18 AAs reunidos en casa de T. Henry para que aceptaran el paquete completo. Hugh regresó a casa, en donde los miembros de Nueva York recibieron sus ideas con un poco más de entusiasmo. Comenzó a intentar colectar los millones que serían necesarios. Posteriormente, por supuesto, Hugh expresó su agradecimiento a esa poderosa minoría de Akron. Su punto de vista de que entrando a los grandes negocios, contratando misioneros a sueldo, nos destruiría resultó ser correcto, dijo. Por otro lado, si hubieran prevalecido los ultraconservadores, no hubiéramos hecho nada, no hubiera llegado a ningún lado, en lo absoluto. Finalmente Hugh vio que esta reunión en Akron había llegado a ser la primera expresión real de la conciencia de grupo de AA, menos el instrumento de la autoridad. Fundamental menos para lo cual ni él ni ningún otro estaban todavía totalmente preparados. Hugh citaba el incidente para ilustrar por qué a una sólida minoría siempre debe
prestársele atención y concluía que la respuesta sería encontrada usualmente en el punto medio entre los promotores y los conservadores. En los años siguientes vendría un gran número de preguntas concernientes a la estructura y a la ubicación de AA. ¿En dónde se encontraba situado el doctor? Bob no era ciertamente un superpromotor, pero tampoco era un ultraconservador. Uno de los problemas, para observar al doctor Bob y a su punto de vista ante el cambio de la estructura de AA, es que inevitablemente se le compara con Bew. Y. Respecto a Bew, él era conservador, pero así lo eran muchísimos otros miembros en lo referente a la organización de AA. Bew vio mucho más allá que la mayoría de los miembros de entonces, y a la mayor parte de estos le tomó algunos años poder captar su pensamiento. Pero si Bew fue un visionario que iba delante de los demás, el doctor Bob podía ser el que estaba más en contacto con lo que era el aquí y el ahora, tal como lo han dicho muchos que conocieron a ambos, se complementaban el uno al otro. Al principio Bob tendía a expresar cautela y prudencia. Cuando Bew expresaba algún nuevo enfoque radical ejercía el papel de un tranquilo censurador y Bew modificaba sus ideas para acoplarlas con las del Bob. Sus movimientos eran para aproximarse el uno al otro, no para alejarse. Entre estos dos hombres, hubo una buena disposición para estar de acuerdo y actuar juntos cuando llegaba el momento de hacerlo. Apropiado para la fraternidad que ambos amaban. Los dos fueron individuos complejos, pero no obstante capaces de expresar profundas ideas de una manera sencilla, y probablemente hay más razones de las que podemos llegar a suponer para que tuvieran esta capacidad para trabajar juntos, con seguridad que el amor tuvo algo que ver en esto. La lealtad fue otro ingrediente respecto a lo que a Bob se refiere. Se ha dicho que encontraba difícil rehusarle algo a Bew, a su padrino. Cada uno de ellos quería estar de acuerdo con el otro y por lo tanto eran flexibles. También estaba incluida una buena cantidad del sentido de lo práctico. Como cofundadores, ambos tuvieron la suficiente perspicacia para saber que ellos tenían que estar de acuerdo antes de que cualquier cosa pudiera hacerse en la fraternidad. Aparte de lo referente a la estructura de AA, también puede apreciarse que el Dr. Bob no era completamente conservador a la llegada del programa de AA. En primer lugar, todo el concepto de un alcohólico, ayudando a otro fue considerado revolucionario en esa época. En segundo, conforme avanzaban, Bew y él modificaron lo que al principio fue un enfoque muy rígido. En tercero, a lo largo de los años el Dr. Bob continuó buscando nuevas ideas y experimentando nuevas maneras de llevar el mensaje. Por ejemplo, ya tan pronto como en 1938, Bew hizo notar en un reporte al Alcoholic Foundation el Consejo de Depositarios de AA, establecido en 1938 y ahora, llamado el Consejo de Servicios Generales, que el Dr. Bob había hecho los arreglos para que varios pacientes alcohólicos salieran del manicomio del estado en Massillon, Ohio. Todos menos uno lo están haciendo bien, dijo. Y 2 años después, el Dr. Bob hizo un reporte en una carta, acerca de los muchachos del Hospital del Estado en Toledo, un hospital para enfermos mentales, institución que últimamente parece habernos adoptado. Bob continuó esta labor institucional cuando menos en los primeros años de la década de 1940, quizá hasta que se llevó a nivel grupal. En cuanto se refiere al Dr. Bob, al hombre, existe la probabilidad de que mucha gente tomó su apariencia conservadora como señal de una naturaleza conservadora. Su rebelión de joven contra la autoridad, sin embargo, nos sugiere un conservadurismo innato. En sus años de adulto, él llevó a Smithy y a Sue a un buen número de diferentes iglesias de manera que ellos pudieran tomar su propia decisión. Fue irónico que un doctor incluyera a una iglesia de la ciencia cristiana en la búsqueda. Él era un médico y un cirujano, y no obstante una vez llevó a Smithy, que estaba sufriendo de una alegría, a un homeópata, que trató el mal con diminutas dosis de la misma sustancia que había causado la alergia. De la misma manera, Bob también estaba abierto a la posibilidad de la curación espiritual. Posteriormente, también probó tener mente abierta acerca de la necesidad de cambios dentro de sí mismo, para corregir los defectos de carácter que, en su opinión, se le habían desarrollado por ser hijo único. Estos incluían la impaciencia con él mismo, y con otros aquello que quería, lo quería de inmediato y una inclinación a ser intolerante y pensar solo en sí mismo. Basta con que miremos la relación de su servicio a y a sus miembros, para ver los cambios en esas áreas. Al tratar con todos aquellos alcohólicos, oyó y vio muchos puntos de vista diferentes, dijo Smithy. Aprendió a adaptarse. Aunque el Dr. Bob nunca se metió en la política, Smithy hizo notar que hubo un famoso funcionario público cuyo solo nombre era suficiente para arrancar de su padre un alarido de dolor y ofensa, pero, después de todo, el Dr. Bob era un vermontiano. Y, como decíamos en aquellos días, después de saber los resultados de las elecciones de 1936,
como va Maine, igual va Vermont. Con el paso de los años, sus amigos vieron como si el doctor Bob se fuera, volviendo más abiertamente cortés y afable. El doctor Bob de finales de los 40 no era el mismo hombre que conoció Bill Wilson en 1935. Fue un hombre en proceso de crecimiento por todo el resto de su vida, en el mismo programa de recuperación que él ayudó tanto a desarrollar. Si uno no está convencido acerca de la naturaleza, no conformista y no conservadora del doctor Bob, ahí está la historia que narra uno de los primeros AAs, que fue a visitar a Clarence S. Pensó que había caído casualmente en la primera residencia hippie. Clarence estaba poniendo discos en el fonógrafo, Bill Wilson estaba sentado en el suelo, reclinado en la pared tocando su violín, y el doctor Bob estaba barajando las cartas. Al compás del duende japonés del sueño, la cual le encantaba. Una vez dijo el doctor Bob que todo lo que hubiera querido era tener el pelo rizado, bailar tap y tocar el piano. Difícilmente es esta una imagen de una personalidad rígida, por eso puede que no sea sorprendente que las dudas iniciales del doctor Bob acerca de los nuevos proyectos ambiciosos fueran superadas tan rápidamente, una vez que se aprobó la idea de un hospital que fuera operado por la fraternidad. El doctor Bob y otros miembros empezaron a buscar por los alrededores algún viejo caserón que pudiera ser convertido en un hospital para borrachos, y como posteriormente lo hizo notar Dick S., ellos estaban seguros de que encontrarían uno en que a los nuevos hombres les fuera inoculado el germen de A. Aunque nunca llegó a ser aceptada, fue una idea que intrigó al doctor Bob. Por unos pocos años su práctica profesional era todavía muy escasa, y estaba dando la mayor parte de su tiempo al trabajo de A. Su casa tenía una hipoteca y tenía que pagarla. Un puesto de asalariado en un hospital alcohólico le hubiera ofrecido una forma de salir de su difícil situación económica, y eso hubiera estado bien, ya que tenía la aprobación del grupo de Akron. Sé que un día entramos en materia acerca del dinero, dijo el Gr. esposa de John, recordando una conversación a finales de los años 30 cuando documento estaba hablando sobre cobrar sus servicios a los alcohólicos. Tú no puedes hacerlo, le dije. ¿Por qué no? A estas gentes las han engañado en donde quiera, si le pones dinero al asunto. Nunca funcionará, este programa es un regalo de Dios y si pones el dinero como parte de él, estás acabado. Luego hubo un tiempo en que alguien quiso darles una casa o algo así, recordó Elgie. No pude entenderlo, así que yo dije que no. Es raro que las tentaciones lleguen solo una vez y que al ser vencidas desaparezca, ya sea que la atracción sea el dinero o el alcohol. Es común que vuelvan a aparecer una y otra vez a lo largo de los años, y aún así, no puede encontrarse ninguna evidencia, ya sea en los registros o fuera de ellos, de que el doctor Bob haya llegado a cobrar un solo centavo por su trabajo con los alcohólicos. A todos los miembros que fueron entrevistados se les preguntó en forma directa sobre este asunto, y cada uno de ellos respondió que no hubo cargo ninguno cualquiera que fuera por los servicios del doctor Bob. Inclusive el examen físico necesario para ser admitido en algún hospital era proporcionado por otro doctor del hospital. Mientras que en Akron el doctor Bob estaba investigando las posibilidades para tener un hospital en Nueva York, Bill Wilson y otros miembros estaban intentando recaudar el dinero que necesitarían. Estaban haciendo planes para establecer una fundación para lograr este propósito y otros, ya que sus esfuerzos faltos de ayuda eran mayormente infructuosos. Pero Bill logró ver a un Rockefeller que despachó a Akron a Frank Amos para investigar cómo estaban las cosas. El señor Amos, que pronto llegaría a ser uno de los primeros depositarios no alcohólicos de AA, hizo una consumada labor de investigación de que se refirió a él como autoespecializado grupo de alcohólicos de Akron, Ohio. Visitó al doctor Bob y asistió a las reuniones, se entrevistó con miembros y no miembros, incluyendo a los que estaban asociados profesionalmente con el doctor Bob. También vio la casa desocupada que los AAs querían convertir en un hospital. En su reporte al señor Rockefeller en febrero de 1938, el señor Amos dijo que había comprobado quién era el doctor Smith, como sigue. El doctor G.A. Ferguson, uno de los más destacados especialistas de los ojos, me dijo que el doctor Smith era un cirujano brillante y diestro. Dijo que hasta donde él sabía no había otro mejor en su especialidad. Declaró, sin embargo, que la bebida de Smith había empeorado con los años y que él, Ferguson, lo había llevado borracho a su casa en diferentes ocasiones, al igual que lo habían hecho otros doctores amigos, y como resultado, sus hermanos en la medicina y sus pacientes casi le habían perdido la confianza, únicamente a causa de sus borracheras. Hace casi 3 años, dijo el doctor
Ferguson Smith dejó de beber y desde entonces ha empezado a volver a ganarse la confianza de todos. Y es todavía, dijo Ferguson, un cirujano tan diestro y tan bien considerado en la profesión como lo fue en sus primeros días. Ferguson estaba enterado de la labor que Smith estaba haciendo con los alcohólicos. Dijo que no la entendía muy bien, pero que funcionaba, él la apoyaba y tenía una admiración sin límites por Smith tanto profesionalmente como en esta área. Posteriormente declaró que Smith era muy solicitado para dar mucho de su tiempo, gratuitamente, a este trabajo con los alcohólicos que le era muy difícil manejar. El suficiente trabajo profesional para llevar una vida razonable. Él creía que era vital que Smith continuara este trabajo, pero que necesitaba ayuda de manera que personalmente pudiera organizarlo mejor y mejorar su captación de pacientes. La siguiente persona mencionada en el reporte de Amos fue el Dr. Howard S. médico general en Cuyahoga Falls, de unos 35 años. S. había sido un alcohólico y había sido curado por las actividades de Smith y sus amigos, y la técnica cristiana prescrita. S. dijo que Smith estaba situado en la cumbre de su profesión, dijo que ahí era Smith la clave del movimiento de reforma alcohólica y que tenía que hacerse algo para ayudarlo de manera que pudiera recobrar más de su práctica remunerativa y aún así dar mucho de su tiempo a este trabajo. En la actualidad, su trabajo con los alcohólicos le llevaba un promedio de 10 horas diarias. S. pensaba que Smith debía encabezar un pequeño hospital destinado a este propósito. Continuaba el reporte, el juez Benner, anteriormente fue juez calificador y durante 40 años presidente del Consejo del Akron City Hospital. A Benner se le acreditaba haber llevado a este hospital hasta la posición de ser uno de los mejores en el Medio Oeste. Benner dijo que en su personal solo se le permitía estar a médicos del más alto nivel profesional y que profesionalmente Smith permanecía en el máximo. Benner dijo posteriormente que él sabía todo acerca de los problemas alcohólicos de Smith, lo había visto salir de ellos y sabía que contaba con él en un 100% en su excelente labor. Su consejo de administración, dijo, estaba orgulloso de darle a Smith los más amplios privilegios para manejar a los alcohólicos, en el sitio hospital, que él no pretendía comprender el método, pero que cualesquiera que éste fuera, dijo que sí funcionaba y que él le daba su apoyo. Frank Amos reportó también acerca de la ilimitada admiración de Henrietta Seiberling por el Dr. Smith y todo el grupo que lo había seguido, al igual que la de T. Henry Williams y su esposa, que habían llegado a impresionarse tanto con el trabajo de Smith y sus asociados que les había facilitado su hogar 2 veces por semana para reuniones religiosas y sociales. El señor Amos dijo que el grupo alcohólico estaba formado por unos 50 hombres. Y, según creo, 2 mujeres que antes fueron alcohólicas, todos ellos considerados por los médicos como prácticamente incurables, que se han reformado y que hasta ahora han permanecido abstemios. Al reunirse con un cierto número de hombres, sus esposas y en algunos casos sus madres, el señor Amos oyó variadas historias, muchas de ellas casi milagrosas. Hizo notar, sin embargo, que cuando llegaron a recuperarse, todos ellos lo hicieron en una forma notablemente parecida en la técnica y el sistema seguido y describió el programa como sigue. 1. Un alcohólico tiene que darse cuenta de que él es un alcohólico, incurable, desde el punto de vista médico, y que tiene que dejar de beber para siempre cualquier cosa que contenga alcohol. 2. Tiene que rendirse él mismo en forma absoluta, ante Dios, dándose cuenta de que por sí mismo no tiene esperanza. 3. No solo tiene que querer dejar de beber permanentemente, tiene también que remover de su vida otros pecados como el odio, el adulterio y otros que frecuentemente acompañan al alcoholismo. A menos que haga esto de una manera absoluta, Smith y sus asociados se rehúsan a trabajar con él. 4. Tiene que practicar devociones todas las mañanas, un rato de calma rezando, y alguna lectura de la Biblia y de otra literatura religiosa. Si esto no se sigue fielmente, hay un grave peligro de recaer. 5. Tiene que estar dispuesto a ayudar a otros alcohólicos, para que corrijan sus errores. Esto levanta una barrera protectora y fortalece su propia fuerza de voluntad y convicciones. 6. Es importante, pero no vital, que se reúna frecuentemente con otros alcohólicos reformados y forme con ellos una hermandad tanto social como religiosa. 7. Importante, pero no vital, el que asista a algún servicio religioso cuando menos una vez a la semana. Dijo el señor Amos, todo lo anterior es ejecutado fielmente por el grupo de Akron. Y no pasa un solo día en que no haya una o más nuevas víctimas con las cuales trabajar con Smith como su líder, por consentimiento común. Enfatizando la importancia del Dr. Bob en el trabajo en Akron, Frank Amos prosiguió haciendo notar que aunque en el grupo había otros hombres capacitados, todos se volvían hacia el Dr.
Bob para ser guiados. Hay unos pocos de Cleveland, pero ellos todavía no han encontrado ahí un líder. Los no alcohólicos, ministros cristianos, miembros del grupo Oxford, Ciencia Cristianos y otros, lo han intentado y han fracasado. Aparentemente, en la mayoría de los casos, se ha necesitado de un anterior alcohólico, para tener éxito con un alcohólico, y un diestro médico con un excelente nivel como profesional, siendo él mismo anteriormente un alcohólico y dotado de las cualidades naturales para el liderato, ha probado ser el ideal. El Señor Amos mencionó que fue Paul S. el que le dijo, la mayor parte de nosotros. Tiene su trabajo y puede vivir bien de él. Yo estoy en el ramo de seguros y puedo buscarme agresivamente mi lugar en los negocios. Smith, como el médico ético y con reputación que es, no puede andar siguiendo a las ambulancias o anunciándose, todo lo que él puede hacer es reunirse con regularidad con otros médicos y conservar sus contactos profesionales, ya que de esa fuente, él, que es un cirujano rectal, tiene que obtener la mayor parte de sus pacientes para practicar la cirugía. Actualmente, sus entradas son tan bajas que no puede pagar una secretaria para su consultorio y tiene dificultad para hacer frente a los gastos necesarios para su hogar. O lo ayudamos o tiene que dejar la mayor parte de su labor alcohólica. El señor Amos dijo que Paul sentía que sería criminal en ese momento que perdieran a Smith como su líder. El señor T. Henry Williams, con el que he discutido el mismo asunto, aclarándole que yo estaba hablando a nombre de 4 seglares cristianos que estaban interesados en esto, expresó prácticamente las mismas ideas que Paul S. El señor Amos sugirió que el señor Rockefeller dispusiera confidencialmente de una remuneración mensual para el Dr. Smith durante un periodo cuando menos de 2 años hasta que todo el asunto estuviera ya caminando bien y quizá hubiera logrado autosostenerse en todos los aspectos. Habiendo sido siempre un fanático de los coches, el Dr. Bob tuvo que conformarse en los primeros años con un viejo modelo, cuando la mayor parte de los AAs estaba en bancarrota. Continuó diciendo que el Dr. Smith tiene una esposa, una dama adorable y culta, que lo apoya en su labor hasta el límite de su capacidad y un hijo y una hija de unos 18 y 20 años. Su modesta casa está hipotecada y él no ha podido hacerle las reparaciones adecuadas para conservarla en buen estado. Necesita una secretaria competente no solo para recibir las llamadas cuando no está en el consultorio, da consulta de las 2 a las 4 de la tarde, sino una que vea con total simpatía este trabajo y que pueda manejar muchas asignaciones y detalles con otros alcohólicos, reformados encaminándolos para ver pacientes, etc., lo que Smith mismo tiene que hacerlo ahora. La señora Smith ocupa todo su tiempo en las labores de ese hogar en su trabajo con las esposas de los alcohólicos y además con alguna mujer alcohólica que ocasionalmente se presenta. Smith dice que raramente pueden los hombres trabajar satisfactoriamente con mujeres alcohólicas. El problema del sexo lo hace difícil. Él como médico puede ayudarlas y lo ha hecho, pero su esposa y otras esposas tienen que manejar la mayor parte de esto, por lo que hay una creciente necesidad. Una secretaria así costaría unos $1,200 al año, dijo el señor Amos, haciendo notar que Smith necesita usar un buen coche, ahora maneja un Oldsmobile, producto de alguna antigua cosecha, para que le proporcione un transporte inmediato, rápido y seguro. Necesita un consultorio mejor instalado, no solo para sus pacientes regulares de paga, sino para manejar mejor a estos exalcohólicos que diariamente se acercan a él buscando inspiración e instrucción. Sumando todo, yo creo que unos $5,000 anuales, durante 2 años, deben ponerse a su disposición para ayudarle a reemplazar la pérdida de pacientes, para pagar una secretaria y para hacer frente a los gastos que él posiblemente no pueda manejar en las circunstancias actuales. Estoy convencido de que hay que hacerse cargo de esto inmediatamente. Como una especie de postdata, añadió, por razones que puedo explicar. Verbalmente, por ahora no puedo garantizarse mucho apoyo económico local. Yo creo que dentro de 2 años, si no todo, gran parte, del apoyo necesario, puede ser garantizado. En total, Frank Amos sugirió que el señor Rockefeller donara $50,000 al movimiento. Pero uno de los consejeros del señor Rockefeller, el señor Albert Scott, presidente del Consejo de Depositarios de la Iglesia Riverside de Nueva York, expuso el mismo punto de vista que la minoría de los miembros de Akron, que el dinero, la propiedad y el profesionalismo podían echar a perder esta cosa. Por esta razón el señor Rockefeller se decidió contra la propuesta de $50,000, pero estuvo de acuerdo en poner $5,000 a disposición para el uso personal de Bew y el Dr. Bob. De estos, $3,000 fueron para pagar la hipoteca del Dr. Bob.
El resto fue repartido en partes iguales entre los dos cofundadores a razón de $30 semanales para cada uno. En otro reporte que hizo posteriormente ese mismo año, Amos hizo notar la fuerte convicción que los líderes del movimiento tenían acerca de que la comercialización de este movimiento tiene que evitarse a cualquier costo. Más aún, dijo que ellos creían que una publicidad prematura sería ruinosa, ya que tendría por resultado que los pocos trabajadores que hay actualmente se vieran agobiados por la avalancha de solicitudes de los parientes y amigos y de los mismos alcohólicos. Como consecuencia de esto, probablemente se asfixiaría todo el movimiento. Los alcohólicos que eran razonablemente normales mentalmente y en otras formas y que genuinamente querían ser curados de su alcoholismo, eran el tipo con el que ellos habían logrado sus mayores éxitos, dijo el señor Amos. Por otro lado, los alcohólicos que tenían deficiencias mentales, o que eran decididamente psicópatas, habían probado ser problemas muy difíciles, y hasta ahora, el porcentaje de sus curaciones había sido muy bajo en estos casos. También aclaró que los miembros no querían que el movimiento estuviera conectado directa o indirectamente con ningún movimiento oculto religioso. Ellos enfatizaban el punto de que ellos no tenían conexión de ninguna especie con ninguna de las llamadas denominaciones religiosas ortodoxas, ni con el movimiento Oxford. Obviamente, Amos se refería al grupo Oxford, el movimiento anglicano más antiguo, no tuvo nada que ver en la historia de AA. Se enfatizaba también que de ninguna manera estaban practicando la medicina, pero que estaban cooperando con los médicos y los psiquiatras. De los 110 miembros que entonces estaban en el programa, 70 pertenecían al área de Akron-Cleveland, decía el reporte, haciendo notar que en muchos aspectos, sus reuniones habían asumido la forma de las reuniones de los primitivos cristianos durante el primer siglo tal como se las describe en los evangelios. En el reporte hay varias implicaciones interesantes. 1. Indicaba que el movimiento en Akron estaba separado del grupo Oxford ya desde 1938. Sin embargo, esta forma de pensar pudo más bien ser un anhelo que una realidad, ya que Frank Amos pudo haber considerado como deseable presentar al grupo alcohólico como no afiliado, con el propósito de obtener dinero del señor Rockefeller. 2. Los que entonces eran miembros de AA no consideraban que las reuniones fueran necesarias para mantener la sobriedad. Simplemente eran deseables. Las devociones de la mañana y el rato de calma, sin embargo, eran obligatorios. 3. Los miembros se dieron cuenta de que la dificultad para trabajar con las mujeres era primariamente a causa de los problemas sexuales. Se consideró que había menos riesgos si las esposas de los alcohólicos trabajaban con ellas. 4. La cooperación del sitio hospital al extender al Dr. Bob los más amplios privilegios fue sobre cierta base oficial, de ninguna manera estaba metiendo a escondidas a los pacientes, simplemente con la ayuda de la enfermera de admisión. 5. Algunos miembros tenían miedo a la publicidad, porque ésta podría traer demasiados prospectos en demasiado poco tiempo. También podría hacerse notar que muchos términos que los AAs de ahora consideran que son engañosos se usaban entonces, no solo por los no AAs que hablaban sobre el movimiento, sino algunas veces por los mismos miembros: curación, exalcohólico, alcohólico reformado.